La historia completa de la India es una sucesión de imperios que se derrumbaron. Pero la propia India nunca lo hizo. Los conquistadores llegaban y se marchaban. Las ciudades se construían y se convertían en polvo. Sin embargo, las ideas, las tecnologías y las creencias nacidas hace miles de años continuaron transmitiéndose. Esta es la historia de cómo una civilización puede ser más resistente que la piedra, y de cómo el conquistador más cruel de la historia se convirtió en un mensajero de la paz. Pero para entenderlo, debemos volver al principio, al momento en que no existían ejércitos ni palacios, solo un río y un puñado de personas en su orilla. Todo comienza no con el estruendo de las batallas, sino con el silencio, con el instante en que un grupo de cazadores nómadas se detiene frente al agua y decide no avanzar más. Durante siglos, sus ancestros habían seguido a las manadas y el cambio de las estaciones. Su hogar era el horizonte entero. Pero aquí, junto al río caudaloso, algo cambia. El movimiento se detiene. En lugar de seguir adelante, se quedan. Esta simple elección, la de quedarse, se convirtió en la revolución más grande de su historia. Casi de inmediato, comienza otra forma de magia. La mano, habituada a empuñar la lanza, aprende ahora a sembrar semillas en la tierra. Al principio, se trata de un simple experimento. Pero cuando los primeros brotes de trigo y cebada rompen la superficie del suelo, el mundo se transforma para siempre. Aparece algo que los nómadas nunca habían conocido: la certeza de un mañana asegurado. ¿Para qué marcharse si la tierra ahora te brinda alimento? Los refugios temporales de ramas dan paso a viviendas estables. Aunque, un momento, no son casas exactamente, sino más bien las primeras estructuras sólidas de adobe, una mezcla de arcilla, paja y agua. Junto a ellas aparecen las primeras vasijas. Son piezas todavía toscas, con decoraciones geométricas sencillas, pero capaces de resguardar el agua y el grano. Aquellas personas, desde luego, no pensaban en la eternidad. Solo buscaban sobrevivir. Sin embargo, y sin saberlo, estos primeros agricultores y artesanos sentaron las bases de los futuros centros comerciales, el arte y la religión que surgirían en el subcontinente. Cada vasija de barro, cada espiga cosechada, no era un simple objeto o alimento. Era una pieza fundamental de los cimientos invisibles sobre los que se levantarían y caerían decenas de imperios. Y es aquí donde surge la gran incógnita que atraviesa toda esta historia. ¿Cómo fue que, a partir de estos humildes asentamientos junto al río, nacieron civilizaciones capaces de construir ciudades monumentales? ¿Por qué alcanzaron un esplendor increíble para luego desaparecer casi sin dejar rastro? ¿Y de qué manera, a pesar del ciclo interminable de creación y ruina, el código cultural de esta tierra permaneció intacto, transmitiéndose de una época a otra, como un río que cambia de cauce pero nunca su esencia? Aquellos primeros pobladores no sospechaban que sus ladrillos de adobe se convertirían en los cimientos de una de las civilizaciones más enigmáticas y organizadas del mundo antiguo. Una sociedad que llegaría a construir ciudades a la altura de las de Egipto, y que después, simplemente, desaparecería. El ladrillo de barro secado al sol fue reemplazado por el ladrillo cocido. El fuego le otorgó la resistencia de la piedra, y a partir de este nuevo material, de millones de piezas idénticas y estandarizadas, surge algo totalmente inimaginable. Las aldeas caóticas quedaron atrás, sustituidas por ciudades diseñadas con una fría precisión matemática. Se trata de la civilización de Harappa, o la civilización del Valle del Indo. Prosperó aproximadamente desde el año 2600 hasta el 1900 antes de nuestra era. Para ser más exactos, ese fue su punto máximo de desarrollo, pues los primeros asentamientos aparecieron mucho antes. Pero es justo en esos 700 años cuando ocurre una verdadera explosión. En un territorio inmenso, que hoy abarca desde Pakistán hasta el oeste de la India, surgen cientos de poblados, y entre ellos, las grandes metrópolis de su época, Harappa y Mohenjo-Daro. Una ciudad sin un solo callejón sinuoso. Ni uno solo.
Sus avenidas principales corren estrictamente de norte a sur, mientras que las secundarias lo hacen de este a oeste. Se cruzan en ángulos rectos perfectos, formando manzanas rectangulares impecables. No es una ciudad que creció de forma orgánica, como un árbol. Es un lugar que alguien diseñó primero sobre un plano, para luego construirlo. Casas, edificios públicos y talleres, absolutamente todo sigue una cuadrícula uniforme. Y todo fue levantado con ladrillos de las mismas dimensiones. Un solo estándar para toda una civilización, extendido a lo largo de cientos de kilómetros. Es como si hoy, en todos los países de América Latina, usáramos exactamente el mismo tipo de enchufes, señales de tránsito y materiales de construcción. Semejante nivel de uniformidad revela un grado asombroso de centralización y planificación. Pero lo más brillante de estas ciudades estaba oculto a simple vista. Se encontraba justo debajo de los pies. Casi todas las casas de Mohenjo-Daro tenían su propio cuarto de baño. Deténganse un momento. Esto ocurría hace 4.500 años. Mientras los egipcios construían las pirámides y en Mesopotamia se erigían los zigurats, un habitante común de esta ciudad Harappa ya contaba con algo que la mayoría de los europeos no tendría en miles de años. No se trataba de un simple agujero en el suelo. Eran baños completos, revestidos de ladrillo y con suelos inclinados para el desagüe. Y es justo aquí donde comienza una verdadera maravilla de la ingeniería. El agua de estas tinas no terminaba en la calle. Se dirigía hacia canales especiales, ocultos bajo las aceras. Estos conductos, revestidos de ladrillo y perfectamente ensamblados, formaban una red de drenaje subterráneo que abarcaba toda la ciudad. Un sistema de alcantarillado complejo y bien diseñado, con registros para su limpieza, que transportaba las aguas residuales fuera de los límites urbanos. En aquel tiempo, no existía nada igual en ninguna otra parte del mundo. Los romanos, con sus célebres acueductos y su sistema de cloacas, no aparecerían sino hasta 2000 años más tarde. Pero aquí, en el Valle del Indo, la higiene no era solo una cuestión técnica, era parte fundamental de su visión del mundo. La idea de la limpieza se había elevado a la categoría de culto. La mejor prueba de ello es el Gran Baño de Mohenjo-Daro. Es una estructura enorme situada en el corazón de la ciudad, en su ciudadela. Mide 12 metros de largo, 7 de ancho y tiene casi 2,5 metros de profundidad. Es un estanque perfectamente nivelado, revestido con ladrillos cocidos. Para evitar que el agua se filtrara, las uniones entre los ladrillos fueron selladas cuidadosamente con betún natural, una resina negra. Unas escalinatas descienden hacia el fondo desde 2 de sus costados. El agua provenía de un pozo especial y el desagüe se realizaba a través de un conducto de drenaje independiente. Los arqueólogos están convencidos de que este no era un sitio para nadar. Era un lugar destinado a las abluciones rituales. Se trataba de un centro comunitario donde la limpieza del cuerpo estaba ligada a la pureza del espíritu. Toda esta civilización, desde los baños privados hasta este estanque monumental, estaba obsesionada con el orden y el agua. Pero una civilización no se construye solo con higiene. Se necesita un motor, y ese motor era el comercio. Los jarapenses fueron comerciantes y artesanos brillantes. Producían telas de algodón, joyería con piedras preciosas, vasijas y herramientas. Y todo eso tenía que venderse. Para ello, contaban con su propio distintivo de calidad, un sello de autenticidad. Se trataba de pequeñas tablillas cuadradas de esteatita, también conocida como piedra de jabón. En cada una de ellas aparecía la figura de un animal tallada con maestría. Un buey cebú de joroba imponente, un rinoceronte o un elefante. A veces, mostraban una figura misteriosa sentada en posición de yoga y con cuernos sobre la cabeza. Es posible que se trate de uno de los prototipos más antiguos del dios Shiva. Estos sellos servían para marcar mercancías, desde sacos de grano hasta fardos de tela. Eran una marca distintiva, una garantía de calidad. Y la extensión geográfica de estos hallazgos es realmente asombrosa. Se han encontrado a miles de kilómetros del Valle del Indo, en la antigua Mesopotamia, lo que hoy es Irak.
específicamente en ciudades como Ur y Kish. Los textos sumerios de aquella época mencionan una tierra lejana llamada Meluja, famosa por sus riquezas y productos exóticos. Actualmente, la mayoría de los expertos coinciden en que Meluja era, en realidad, la civilización de Jarapa. Embarcaciones que partían de ciudades portuarias como Lothal cruzaban el mar Arábigo, conectando a estas dos grandes potencias del mundo antiguo. Aquella fue la primera forma de globalización. Construyeron ciudades diseñadas a la perfección. Establecieron una red comercial que se extendía por la mitad del mundo conocido en aquel entonces. Incluso desarrollaron sistemas de higiene tan avanzados que se adelantaron a su tiempo por miles de años. Sin embargo, en cada uno de estos pequeños sellos de piedra, junto a grabados de toros o rinocerontes, hay algo más. Una serie de símbolos. Trazos precisos y complejos, distintos a cualquier otra cosa conocida. Se trata de su sistema de escritura. Y no podemos leer ni una sola palabra. Contamos con miles de sus textos, breves inscripciones grabadas en sellos de piedra. Pero, ¿qué significan? ¿Son nombres de comerciantes? ¿Listas de mercancías? ¿O quizás fórmulas religiosas? Es como una biblioteca inmensa, donde cada libro está escrito en un idioma para el cual no existe un diccionario. No hay una clave, ni una sola persona en la tierra que sea capaz de leerla. Para descifrar los jeroglíficos egipcios, los investigadores contaron con la piedra de Rosetta, un mismo mensaje escrito en 3 idiomas diferentes. Al encontrar una pieza así, el lenguaje se revela. Sin embargo, la escritura de la civilización del Indo sigue sin ser descifrada por la falta de textos bilingües similares. Por eso, su mundo permanece mudo ante nosotros. Vemos sus calles perfectas, pero no sabemos qué nombre les daban. Vemos sus casas, pero no podemos leer los nombres de quienes vivieron en ellas. Es una civilización entera, una de las más grandes del mundo antiguo. Una ciudad que no tiene voz. Y esta es solo la primera incógnita. Aquí está la segunda, y es posible que sea aún más extraña. En cualquier ciudad antigua, ya sea en Egipto o en Mesopotamia, lo primero que buscan los arqueólogos es el centro del poder, el palacio de un rey, el templo de un dios supremo, una construcción monumental que proclame a gritos: «Aquí reside el poder, teman y obedezcan». Una estructura que deba ser visible desde cualquier punto. Pero aquí hay un detalle. Un momento. En Mohenjo-Daro y Harappa no existen palacios ni templos. En lo absoluto. Los arqueólogos lo han excavado todo. Hay grandes edificios públicos como el Gran Baño. Hay ciudadelas y distritos fortificados. Pero no hay una sola construcción que pueda identificarse claramente como la residencia de un monarca o la morada de una divinidad. El hecho de que no se hayan descubierto templos o palacios evidentes ha dado lugar a teorías sobre una sociedad más igualitaria o un gobierno liderado por consejos en lugar de soberanos. ¿Cómo es posible gobernar una ciudad del tamaño de una capital regional moderna, coordinar el comercio a lo largo de miles de kilómetros y construir sistemas de alcantarillado tan sofisticados sin tener un líder visible? ¿Acaso los gobernaba un consejo de ancianos? ¿O tal vez los sacerdotes? ¿O una oligarquía de comerciantes? Cada teoría es solo una conjetura. Tenemos las ciudades, pero no a sus reyes. Tenemos la civilización, pero no su historia. Y después, simplemente desaparecieron. El declive comenzó aproximadamente en el año 1900 antes de nuestra era. Aunque, un momento, eso no es del todo cierto. No fue algo que ocurrió de un año para otro. Fue un proceso largo y penoso que se extendió durante siglos. No se trató de una invasión donde queman la ciudad hasta los cimientos en una sola noche. No, aquí ocurrió algo distinto. Las ciudades no fueron destruidas, se vaciaron lentamente. La calidad de la construcción empezó a decaer. Las calles, antes perfectamente alineadas, se llenaron de chozas caóticas. Los vínculos comerciales con Mesopotamia se cortaron. Sus característicos sellos con figuras de toros y rinocerontes se volvieron cada vez más toscos, hasta que finalmente desaparecieron por completo.
Era como si a toda una civilización se le estuviera agotando la batería. La decadencia fue un proceso gradual de desintegración, y no una catástrofe repentina provocada por una invasión. ¿Qué fue lo que ocurrió? Entre las posibles causas, los científicos señalan el cambio climático, la actividad tectónica que alteró el curso de los ríos, así como inundaciones masivas o sequías extremas. La región se volvió mucho más árida. Los monzones perdieron fuerza y las cosechas empezaron a escasear. Un terremoto de gran magnitud pudo haber desviado el cauce del Indo y del mítico Saraswati, y las ciudades, construidas en sus riberas, quedaron aisladas en medio del desierto, sin acceso al agua. O tal vez sucedió lo contrario. Los ríos se desbordaron y lo arrasaron todo. Lo más probable es que no fuera un solo factor, sino una combinación de todos ellos. Un colapso lento e inevitable, provocado por la propia naturaleza. Las grandes ciudades quedaron desiertas. Su lengua cayó en el olvido. Pero la tierra no permaneció deshabitada. Nuevas tribus ya avanzaban hacia el noroeste. Ellos no construyeron ciudades de ladrillo, pero trajeron consigo algo mucho más duradero: las palabras, los himnos y los dioses que darían forma a la India durante los milenios por venir. Las ciudades de la civilización del Indo permanecían en silencio. El ladrillo se desmoronaba y la maleza ganaba terreno en las calles. Mientras tanto, en el norte, resonaba el metal, mugían los rebaños y se escuchaba una lengua que nunca antes se había oído en la región. Tras el declive de Harappa, nuevos pobladores llegaron al noroeste del subcontinente. Se les conoce como indoarios, y trajeron consigo un mundo completamente distinto. Donde antes se alzaban barrios ordenados y graneros públicos, ahora se extendían asentamientos temporales. En lugar de comerciantes con sus sellos, aparecieron jefes tribales, los rajás, cuya principal fortuna eran las vacas. No fue una conquista en el sentido tradicional, fue, más bien, una filtración lenta, oleada tras oleada, a lo largo de los siglos. Ellos no reconstruyeron las viejas ciudades, trajeron consigo algo que no necesitaba de ladrillos. Trajeron consigo la lengua de la que nacería el sánscrito, y junto con el idioma, los himnos, miles de versos sagrados que no se ponían por escrito, todo un milenio, desde el año 1500 hasta el 500 antes de nuestra era. A este periodo se le conoce como la época védica. Para ser exactos, son fechas aproximadas, pero la magnitud es evidente. Durante 1000 años, estos textos, los Vedas, existieron únicamente como sonido. Se memorizaban a la perfección, transmitiéndose de padre a hijo y de maestro a discípulo, con una precisión absoluta y fanática. Un error en una sola vocal se consideraba una catástrofe. Era una biblioteca que vivía en la memoria de las personas, y resultó ser mucho más duradera que cualquier muro. En el corazón de este mundo se encontraba el fuego. No era una simple fuente de calor, sino un altar sagrado. Su práctica religiosa central era el sacrificio de fuego, conocido como yajna. Los sacerdotes brahmanes vertían aceite y leche en las llamas y arrojaban granos mientras entonaban himnos a los dioses. Agni era el dios del fuego, el mediador encargado de llevar las ofrendas hacia el cielo. Indra, el dios del trueno y rey de las deidades, recibía alabanzas por sus victorias. Y Varuna era el guardián del orden cósmico. Toda la vida se construía alrededor de este ritual. Un nacimiento, una boda, la guerra o la cosecha. Todo exigía el himno preciso y el sacrificio correcto. Era el pulso de su universo, una forma de negociar con el cosmos y mantener el mundo en equilibrio. Precisamente de este ritual nació la estructura social que definiría a la India durante milenios. Al principio todo era más simple. Había guerreros y había sacerdotes. Pero con el tiempo, mientras las tribus se asentaban y dominaban el valle del Ganges, talando los bosques con hachas de hierro, la sociedad se volvió más compleja. Surgió entonces el sistema de Varnas, que significa literalmente colores, aunque en esencia se trataba de 4 grandes estamentos. En la cima se encontraban los brahmanes, los sacerdotes.
Solo ellos conocían los himnos y podían realizar los rituales. Eran los guardianes del conocimiento sagrado. Les seguían los kshatriyas, guerreros y gobernantes cuya misión era proteger y gobernar. Después venían los vaishyas, agricultores, artesanos y comerciantes que formaban la base de la economía. Y en el nivel más bajo estaban los shudras, los sirvientes encargados de las tareas más pesadas. Es posible que, en un comienzo, esto fuera solo una división del trabajo. Sin embargo, muy pronto el sistema se volvió hereditario y rígido. Uno nacía en su varna y moría en ella. Y es justo aquí donde ocurre algo asombroso. Transcurren siglos de rituales de fuego, himnos y reglas complejas. Pero, de pronto, el enfoque cambia. Es como si aquellas personas, tras haber llevado el ritual a la perfección, se hicieran una pregunta. ¿Qué hay realmente detrás de todo esto? En los bosques, lejos del bullicio de los asentamientos, surgen pensadores ermitaños. No rechazan los Vedas, sino que buscan un sentido más profundo y personal. Sus reflexiones se convierten en una nueva parte de los textos sagrados, los Upanishads. Y esto ya no son himnos a los dioses, es filosofía pura. ¿Qué es el yo? ¿Qué es el alma, el Atman? ¿Qué es esa realidad suprema, el Brahman, de la cual surge todo lo que existe? ¿Y de qué manera están vinculados? Las Upanishad ofrecen una respuesta asombrosa. El Atman es el Brahman. Tu alma individual es una partícula del espíritu universal. Tú eres el universo. También aparecen otras ideas que se convertirán en los pilares de todo el pensamiento de la India. El karma, la ley de causa y efecto según la cual tus acciones en esta vida definen la siguiente. Y el samsara, el ciclo infinito de muertes y nacimientos del que se busca una salida. Los rituales siguen siendo importantes, pero ahora la meta principal no es obtener el favor de los dioses, sino alcanzar el conocimiento. Comprender nuestra verdadera naturaleza para, finalmente, romper con la rueda del samsara. El pensamiento filosófico había alcanzado niveles extraordinarios, pero en la Tierra, los cambios ya empezaban a gestarse. Aquella sociedad, que se sostenía sobre la tradición oral y el ritual, se volvía cada vez más compleja y material. Los líderes tribales se convertían en reyes y sus territorios en estados. Pronto, el Valle del Ganges se transformaría en el escenario de una lucha por el poder, donde un solo reino iniciaría su camino hacia el dominio absoluto. Mientras la filosofía profundizaba en el pensamiento, en la superficie, la vida bullía con intensidad. Para el siglo VI antes de nuestra era, el Valle del Ganges se había convertido en un auténtico hervidero. El mapa estaba salpicado por decenas de pequeños territorios que cambiaban sus fronteras constantemente. Era la época de las Mahayanapadas, los grandes reinos. 16 protagonistas principales, y cada uno de ellos aspiraba a ser el único soberano. Un verdadero juego de tronos, donde las alianzas se pactaban y se desmoronaban en el transcurso de una sola generación. Pero en esta competencia, uno de los participantes contaba con ventajas clave desde el principio. El reino de Magadha. ¿Por qué precisamente este? Existían 3 razones fundamentales. Primero, la tierra. Los suelos extremadamente fértiles del Valle del Ganges permitían obtener 2 o 3 cosechas al año. Más alimento significaba más habitantes y más soldados. Segundo, el río. El Ganges era la principal arteria de transporte, lo que permitía movilizar tropas y comerciar con rapidez. Y tercero, el metal. Cerca de Magadha se encontraban yacimientos riquísimos de mineral de hierro, y en aquella época, el hierro representaba mejores arados y mejores espadas. Y hubo quienes supieron cómo aprovechar estas ventajas. El primero fue un rey llamado Bimbisara. Él comprendió que la fuerza bruta no era suficiente. Expandió sus dominios de 2 maneras, mediante la guerra y el matrimonio. Primero conquistó el reino vecino de Anga, logrando así salida al mar y el control absoluto del comercio. Después comenzó a casarse. En aquella época, un matrimonio dinástico no se trataba de amor. Era lo mismo que firmar una alianza militar.
Al casarse con una princesa de Kosala, recibió como dote una ciudad próspera y aseguró la paz en su frontera norte. Al unirse a una princesa del clan Lichavi, protegió su posición desde el flanco opuesto. Bimbisara tejía una telaraña de alianzas y en el centro de todo se erguía una Magadha cada vez más poderosa. Su hijo Ajatashatru estaba hecho de otra madera. Las leyendas cuentan que tomó el trono tras encarcelar a su propio padre. Él no prefería la diplomacia, sino el acero. Fortificó la capital, Rayagrija, y la convirtió en una fortaleza inexpugnable. También fundó un nuevo puesto militar de avanzada en Pataliputra, justo donde se unen los ríos. En realidad, allí construyó un fuerte que, apenas un par de generaciones después, se convertiría en la capital del imperio más grande de la India. Ajatashatru estuvo en guerra contra la poderosa confederación de Vaji durante 16 años. Para derrotarlos, recurrió a la innovación militar. Utilizó catapultas que lanzaban piedras enormes y una especie de carro de combate con cuchillas giratorias. Era el equivalente a un tanque en la Edad de Hierro. Cruel, pero efectivo. Mientras los reyes construían fortalezas y forjaban espadas, algo más estaba ocurriendo. Esta época de una tensión política increíble fue también un tiempo de profunda búsqueda espiritual. Fue precisamente entonces, en las tierras de la misma Magadha y sus alrededores, cuando dos príncipes abandonaron sus palacios y partieron en busca de la verdad. Uno se llamaba Siddhartha Gautama y se convertiría en el Buda. El otro era Mahavira, el fundador del jainismo. Sus enseñanzas, que rechazaban la violencia y el sistema de castas, se propagaron por los mismos caminos por los que avanzaban los ejércitos. El mundo de las ideas y el mundo de las espadas se desarrollaron en paralelo, cruzándose en ocasiones de las formas más singulares. Tras la dinastía de Ajatashatru, el poder en Magadha pasó de mano en mano, hasta que una nueva dinastía ascendió al trono, los Nanda. Ellos llevaron la idea del poder centralizado al extremo absoluto. Se rumoreaba que el fundador del linaje, Mahapadmananda, era un plebeyo, el hijo de un barbero. Él eliminó a la antigua aristocracia y forjó un imperio gobernado, no por la nobleza de sangre, sino por funcionarios públicos. Los Nanda se hicieron famosos por dos razones: su riqueza incalculable y un ejército colosal. Implementaron un sistema de impuestos implacable, y el oro fluía como un río hacia sus arcas en Pataliputra. Los historiadores griegos, que conocieron su poder a través de los relatos de viajeros, escribieron sobre 200.000 infantes, 20.000 jinetes y miles de elefantes de guerra. Era la fuerza militar más grande que el mundo había visto jamás. Parecía que nada podría destruir aquella maquinaria. Pero ese inmenso poder tenía un lado oscuro. El pueblo sufría bajo el peso de los impuestos. Los aristócratas que sobrevivieron odiaban a los Nanda, a quienes consideraban unos advenedizos. Incluso en el ejército, el descontento crecía día tras día. El imperio se asemejaba a un mecanismo colosal y reluciente, a punto de colapsar por la tensión interna. Los Nanda ocupaban un trono forjado de oro y miedo, pero bajo ese trono ya ardían las brasas de la rebelión. Solo hacía falta una chispa, un hombre que se atreviera a lanzar un desafío. Y ese hombre apareció. O mejor dicho, dos. Chanakya, un sabio brahmán humillado en la corte de los Nanda que juró vengarse. Y un joven desconocido de las tierras fronterizas a quien él mismo descubrió, Chandragupta Maurya. No tenían oro ni un ejército. Solo contaban con la inteligencia aguda de uno y la voluntad inquebrantable del otro. Pero en una nación cansada de la tiranía, a veces eso es suficiente para derrocar al imperio más grande. Su historia apenas comenzaba. La historia rara vez es un simple cuento de hadas donde el bien triunfa sobre el mal. Nos encantan este tipo de relatos, pero la realidad es mucho más compleja. Para comprender cómo Chandragupta y Chanakya lograron no solo tomar el poder, sino forjar un imperio, debemos retroceder un poco en el tiempo. Porque la dinastía Nanda, a la que terminaron derrocando, no surgió de la nada. Fue apenas la última ola,
la más alta de una larga tormenta que azotó a Magadha durante más de 100 años. Antes de ellos estuvieron los Haryanka, cuyo rey, Bimbisara, solía conversar con Buda, mientras que su hijo, Ajatashatru, se apoderó del trono entre sangre e intrigas. Luego llegaron los Shishunaga, quienes finalmente aplastaron al antiguo enemigo de Magadha, el reino de Avanti. Cada dinastía asesinó, conquistó y construyó, heredando a la siguiente un estado cada vez más fuerte y centralizado. Fue una carrera de relevos impulsada por la crueldad y la ambición. Los Nanda simplemente llevaron esta lógica hasta sus últimas consecuencias. Eran diferentes. El fundador de la dinastía, Mahapadma Nanda, era un hombre de origen humilde según todas las fuentes. Posiblemente el hijo de un barbero. No pertenecía a la casta de los guerreros kshatriyas y los odiaba. Al llegar al poder, desató una verdadera masacre contra la vieja aristocracia, eliminando a cualquiera que presumiera de un linaje noble. En su lugar, no puso a nobles, sino a hombres eficientes. Creó lo que hoy llamaríamos una burocracia profesional. Sus hombres no gobernaban por derecho de nacimiento, trabajaban para el Estado. Y su labor consistía, principalmente, en la recaudación de impuestos. Los Nanda establecieron un sistema fiscal implacable, pero increíblemente eficaz, que extraía recursos de todo el norte de la India. El oro y la plata fluían como un río hacia su capital, Pataliputra, y con ese oro mantenían a su ejército. ¿Qué clase de ejército? Los viajeros griegos que llegaron hasta la India, y luego los historiadores que recopilaron sus relatos, describieron el poder de los Nanda con una mezcla de horror y admiración. 200.000 soldados de infantería, 20.000 jinetes, varios miles de elefantes de guerra. En aquel tiempo, era posiblemente el ejército profesional más grande del planeta. Para darnos una idea, serían como 2 estadios aztecas repletos de soldados, y eso hablando solo de la infantería. Esta maquinaria bélica parecía invencible. Era la culminación lógica de toda la política de los Nanda, un poder absoluto, basado en el control total y en una riqueza incalculable. Pero un sistema así tiene un punto débil. No se sostiene sobre el amor o el respeto, sino sobre el miedo. Y en el momento en que el miedo desaparece, todo se derrumba. La chispa que incendió este polvorín fue de una naturaleza casi ridículamente personal. Un día, ante la corte del último rey de la dinastía Nanda, Dhanananda, se presentó un brahmán pobre, pero increíblemente erudito, llamado Chanakya. No era un hombre agraciado, pero sí orgulloso y brillante. El rey, rodeado de lujos y aduladores, consideró su apariencia una ofensa y ordenó que lo echaran de allí. Según la leyenda, mientras la guardia arrastraba a Chanakya fuera del salón, él, hirviendo de rabia, se desató el nudo sagrado de su cabello y juró que no volvería a atarlo hasta que todo el linaje de los Nanda fuera exterminado. Aquello no fue un simple insulto, fue una declaración de guerra. Una lucha personal y despiadada de un intelectual humillado contra todo un imperio. Y finalmente, triunfó. Junto al joven Chandragupta, iniciaron una rebelión. Fue entonces cuando quedó claro que aquel coloso tenía los pies de barro. El ejército, al que tanto temían los griegos, no tenía ninguna intención de luchar por sus gobernantes codiciosos y arrogantes. Los generales, agotados por la paranoia de la corte, simplemente se negaron a defenderlos. El pueblo, asfixiado por los impuestos, recibió con entusiasmo a cualquiera que prometiera un cambio. La caída de los Nanda fue fulminante. Aquella dinastía, cimentada en el miedo, se desvaneció en el instante mismo en que dejaron de temerle. Parecía el final de un cuento de hadas. Los tiranos habían sido derrocados. Los héroes tomaban el trono. Y ahora, llegamos a lo más interesante, la mayor ironía de toda esta historia. Tras tomar el poder, Chandragupta y Chanakya se enfrentaron a un dilema: destruir por completo la odiada maquinaria imperial o aprovecharla. E hicieron lo que cualquier pragmático habría hecho. No destruyeron aquello que funcionaba a la perfección. ¿Burocracia centralizada? Excelente, la mantenemos, solo cambiamos a los líderes.
¿Un sistema fiscal eficiente? Magnífico, lo vamos a necesitar. ¿Un ejército enorme y bien organizado? Nos lo quedamos todo. Copiaron casi todo. Aunque esperen, no todo. Añadieron la idea de la justicia y el servicio al Estado, algo que los Nanda no tenían. Pero el esqueleto mismo, el armazón administrativo de su nuevo y gran imperio Maurya, fue heredado por completo de los tiranos que acababan de derrocar. Construyeron su propio futuro con los ladrillos que fabricaron sus peores enemigos. Así que el escenario estaba listo. La odiada dinastía había caído. Un gobernante joven y ambicioso ascendió al trono, heredando la maquinaria estatal más avanzada del mundo. Sin embargo, en el noroeste ya se divisaban nubes de tormenta. Allí, en las fronteras de la India, permanecían las guarniciones dejadas por el conquistador más grande de la historia, Alejandro Magno. Chandragupta no esperó a que las nubes se convirtieran en tormenta. Atacó primero. Las guarniciones griegas que Alejandro había dejado como símbolo de su conquista fallida fueron expulsadas de las fronteras del noroeste. No fue solo una maniobra militar, fue un acto simbólico. La tierra de la India ya no pertenecía a los extranjeros. Pero los herederos de Alejandro no pensaban rendirse tan fácilmente. Hacia el año 305 a.C., un nuevo ejército apareció en la frontera. Lo encabezaba Seleuco I Nicátor, uno de los mejores generales de Alejandro y, para ese entonces, soberano de un inmenso imperio helenístico. Dos mundos, dos ambiciones, una frontera. Pero en lugar de una guerra larga y sangrienta, ocurrió algo completamente distinto. Sellaron un acuerdo. Seleuco, que necesitaba recursos para sus guerras en el oeste, le cedió a Chandragupta vastos territorios que incluían el actual Afganistán. A cambio, recibió 500 elefantes de guerra. Mejor dicho, no eran simples elefantes, sino 500 tanques vivientes de la antigüedad, que decidirían el destino de más de una batalla en el otro extremo del mundo. Aquello no fue solo un tratado de paz, fue un reconocimiento. El soberano indio hablaba de igual a igual con el sucesor del más grande conquistador, y sus condiciones fueron aceptadas. Pero proteger las fronteras era solo la mitad del trabajo. ¿Cómo gobernar un territorio del tamaño de un continente? ¿Cómo lograr que cientos de pueblos que hablan lenguas distintas obedezcan a un solo centro de poder? Chanakya tenía la respuesta, y esa respuesta era el Artha Shastra. No se trataba de un tratado filosófico sobre la justicia, era un manual de gobierno extremadamente cínico y pragmático, el sistema operativo del imperio. En él, todo estaba definido. Impuestos, por cada campo, por cada artesano y por cada mercancía. Burocracia, miles de funcionarios en distintos niveles, cada uno con su propia área de responsabilidad y rindiendo cuentas a sus superiores. Y, por supuesto, los espías. Una red de informantes que se extendía por toda la sociedad. Había espías en todas partes, entre comerciantes, cortesanas, mendigos e incluso monjes. Ellos informaban sobre el ánimo del pueblo, sobre posibles conspiraciones y sobre la corrupción de los funcionarios. El Estado Maurya lo veía y lo escuchaba todo. No se construyó sobre el amor al gobernante, sino sobre un orden frío e impecable. No solo conocemos la eficacia de este sistema a través de los textos indios, contamos con el testimonio de un testigo directo, el embajador griego Megasthenes, enviado por Seleuco a la corte de Chandragupta. Sus relatos describen un panorama de riqueza y poder extraordinarios. La capital, Pataliputra, cautivó por completo su imaginación. Era una urbe colosal que se extendía a orillas del Ganges, protegida por una imponente muralla de madera con 570 torres y 64 puertas. Un foso profundo, lleno de agua, rodeaba todo el perímetro. En su interior se erigían palacios de tal opulencia que, según el cronista, superaban incluso a las residencias persas de Susa y Ecbatana. No era simplemente una ciudad, era la vitrina del imperio. Un lugar diseñado para que cualquier visitante, embajador o enemigo, comprendiera desde la entrada con quién estaba tratando.
Y es justo aquí donde ocurre algo que para la mentalidad occidental resulta difícil de comprender. Chandragupta Maurya, el fundador del imperio más grande en la historia de la India, era un hombre que poseía un poder absoluto y riquezas incalculables. Sin embargo, en la cima de su grandeza, hizo lo impensable. Renunció al trono. Simplemente se marchó. Según las fuentes jainistas, entregó el mando a su hijo Bindusara, abandonó el palacio y se convirtió en una asceta errante. La leyenda cuenta que terminó sus días en el sur de la India, donde se privó voluntariamente de todo alimento durante una meditación profunda, cumpliendo con las exigencias de un rito religioso. Nunca sabremos con certeza si esto es verdad o si se trata solo de un relato inspirador. Pero el hecho de que exista una leyenda así dice mucho por sí mismo. En la visión del mundo de la antigua India, la liberación espiritual podía valorarse mucho más que cualquier poder terrenal, por más ilimitado que éste fuera. El imperio no se desmoronó tras la partida de su fundador. La maquinaria diseñada por Chanakya funcionaba a la perfección. Bindusara, el hijo de Chandragupta, continuó con el legado de su padre. Portaba el imponente título de Amitragata, que significa el aniquilador de enemigos, y le hacía honor por completo. Los ejércitos Maurya marcharon hacia el sur para conquistar la meseta del Deccan, anexando un reino tras otro. El imperio crecía, volviéndose cada vez más vasto y poderoso. Sus dominios se extendían desde las cumbres nevadas del Hindu Kush hasta las calurosas llanuras del sur de la India. Parecía que nada podría detener su expansión. El siguiente emperador, nieto de Chandragupta, decidió completar la obra de sus antepasados y conquistar el último reino independiente en el este, Kalinga. Lo que no sabía es que aquella victoria se convertiría en su derrota más amarga. El emperador Ashoka, nieto de Chandragupta, lidera un ejército como la India nunca antes había visto. Frente a él se encuentra Kalinga, el último gran reino independiente de la costa este, una nación próspera, orgullosa e indomable. Para Ashoka, esta no es una guerra cualquiera. Es la culminación de la obra iniciada por su abuelo, el último trazo en el mapa del imperio para lograr que sea, finalmente, una unidad completa. Él es un Maurya y lleva la conquista en la sangre. Es eficiente, implacable y está absolutamente convencido de su victoria. El ejército de los Maurya no es una multitud desorganizada, es una maquinaria de destrucción perfectamente aceitada. Los elefantes de guerra, como arietes vivientes, rompen las filas de los defensores. Los carros de combate siembran el caos, mientras la infantería inquebrantable avanza justo detrás. La batalla por Kalinga no fue un simple enfrentamiento, fue una masacre. La resistencia fue desesperada, pero Ashoka la aplastó con una crueldad metódica. Ciudades enteras fueron incendiadas, los campos quedaron devastados y los defensores fueron ejecutados por miles. Era la política imperial estándar. Así lo hizo su padre, así lo hizo su abuelo. De esta forma se construyeron todos los grandes imperios de la historia. La victoria fue absoluta. Kalinga había caído. Después, el vencedor fue a contemplar los frutos de su triunfo. Caminaba por un terreno que, apenas el día anterior, había sido un campo de batalla. El silencio era ensordecedor. El aire se sentía denso, cargado con el olor de la sangre y el humo de los incendios. Sin importar hacia dónde mirara, veía siempre lo mismo: cadáveres. Decenas de miles de cadáveres. Soldados de Kalinga, sus propios guerreros, ancianos, mujeres y niños que perecieron en las aldeas incendiadas. En sus propios registros, tallados más tarde en piedra, Ashoka relataría que 100.000 personas perdieron la vida. 100.000. Es el equivalente a la población de una ciudad entera de nuestros días. Y otras 150.000 personas fueron condenadas a la esclavitud. Aquello no era un triunfo, era una catástrofe. En ese instante, algo dentro del emperador, quien había sido educado bajo las implacables ideas del Arthashastra, se quiebra para siempre. Observa el resultado de sus acciones y no siente orgullo, sino una profunda repugnancia. No es un simple remordimiento,
Es una crisis personal profunda que transforma por completo su visión del mundo. En aquel campo de batalla de Kalinga, no solo murió el pueblo de ese reino, también murió Ashoka, el conquistador. El emperador regresa a la capital convertido en un hombre distinto. Pudo haber ocultado sus sentimientos y seguir gobernando como lo había hecho hasta entonces. Nadie lo habría juzgado. Sin embargo, Ashoka hace algo impensable. Decide confesar su arrepentimiento a todo el imperio. Y no solo de palabra, ordena grabar su testimonio en la piedra. A lo largo de su vasto territorio, desde Afganistán hasta el sur de la India, los obreros comienzan a tallar sus palabras en acantilados y en columnas de piedra erigidas especialmente para este fin, tan altas como un edificio de 5 pisos. El eco del martillo golpeando el cincel resuena por todo el país. Es la voz del emperador hablándole directamente a su pueblo, sin heraldos de por medio, a través de la eternidad de la roca. Así nacieron sus edictos, una combinación de decretos reales, lecciones morales y una confesión profundamente personal. ¿Y qué fue lo que escribió allí? Proclamaba una nueva política de Estado a la que llamó Dhamma. No se trataba de una religión, sino de una ley moral basada en la compasión. Todos los hombres son mis hijos, mandó grabar en una de las rocas. Ashoka hacía un llamado a renunciar a la violencia, a respetar a los padres, a ser generosos con los sirvientes y a practicar la tolerancia entre todos los credos. De hecho, prohibía explícitamente humillar la fe ajena, asegurando que aquel que exalta su propia religión despreciando la de los demás, en realidad, solo está perjudicando la suya. Y todo esto ocurría en el siglo III antes de nuestra era. Sus edictos hablan de la justicia en los tribunales, del cuidado de los animales y de la necesidad de plantar árboles y cavar pozos para el beneficio de todos. Pero lo más importante es que renunció oficialmente a las guerras de conquista. A partir de ese momento, declaró que la única victoria por la que lucharía sería la victoria del Dhamma, la conquista de los corazones a través de la bondad. Ningún vencedor en la historia universal antes que él, y muy pocos después, se arrepintió de su propio triunfo de una manera tan pública y radical. Y estas no fueron simples palabras. El imperio comenzó a transformarse. El propio Ashoka adoptó el budismo, pero no lo impuso como religión oficial, pues respetaba las demás creencias. Sin embargo, utilizó todo el poder del tesoro imperial para respaldarlo. Por todo el territorio se construyeron miles de stupas, monumentos conmemorativos budistas y monasterios. Misioneros budistas partieron desde la India hacia todos los rincones del mundo conocido: Sri Lanka, el sudeste asiático, Egipto y Grecia. Fue precisamente Ashoka quien transformó el budismo de una pequeña secta local en una religión mundial. Dentro del imperio, se puso en marcha un ambicioso programa social. Se plantaron árboles a lo largo de los caminos para ofrecer sombra a los viajeros. Se construyeron pozos, hospitales para las personas y, lo que resulta asombroso, clínicas veterinarias para los animales. Incluso se designaron funcionarios especiales, los Dhamma Mahamatras. Ellos recorrían el país, no para cobrar impuestos, sino para vigilar el bienestar moral de la población y asegurar un trato justo para todos. Durante casi 40 años, el Imperio Maurya vivió en paz y prosperidad. Fue el intento de construir un Estado basado no en el miedo y la fuerza, sino en la compasión y la autoridad moral. Pero aquel experimento tuvo un precio. Un sistema edificado sobre la personalidad de un solo gran hombre resultó ser extremadamente frágil. Tras casi 40 años en el trono, Ashoka muere, y casi de inmediato, el inmenso imperio comienza a desmoronarse. Sus herederos no poseían ni su autoridad ni su visión. El ejército, que llevaba décadas sin participar en grandes conflictos, se había debilitado. En las provincias más lejanas, los gobernadores percibieron la fragilidad del poder central. Los ideales del Dhamma, que mantenían unida a la nación, empezaron a desvanecerse sin su autor. El acto final de este drama ocurrió alrededor del año 185 antes de nuestra era. El último emperador de la dinastía Maurya, descendiente del gran Ashoka, pasaba revista a un desfile militar.
Y justo en medio de la inspección de las tropas, su propio comandante en jefe, un militar llamado Pushyamitra Shunga, lo asesina y se proclama nuevo gobernante. Un soldado derrocaba así a la dinastía del filósofo. El experimento de Ashoka fue único, pero efímero. El imperio, sostenido no por el miedo sino por la ética, se desmoronó en cuanto desapareció su centro moral. El poder central colapsó, y en las fronteras, los reyes locales y los enemigos externos volvieron a alzarse. Aquella gran era de unidad, que duró 1 siglo y medio, llegó a su fin. La India entraba, una vez más, en un periodo de fragmentación. Cuando un imperio se derrumba, ¿qué queda en su lugar? ¿El vacío? ¿El caos? No exactamente. Sobre los restos del gigantesco imperio Maurya surge el reino Shunga, fundado por aquel mismo general, Pushyamitra, que asesinó a su propio emperador durante un desfile militar. La capital sigue siendo la misma, Pataliputra, pero en el mapa ya no es esa mancha inmensa que cubría casi todo el subcontinente. Ahora es más bien su núcleo, su parte central. Las fronteras se han reducido. Sin embargo, incluso en este estado de debilidad, el reino no estaba indefenso. Cuando los griegos de Bactria regresaron desde el noroeste, el ejército de los Shunga logró detenerlos y continuó defendiendo los pasos de montaña. La maquinaria militar todavía funcionaba, pero la unidad política que mantenía unido al continente se había esfumado. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Pushyamitra era un brahmán, fiel seguidor de la antigua religión védica que precedió al budismo. Algunos textos budistas posteriores lo retratan como un perseguidor cruel, alguien que destruía monasterios, mataba monjes e intentaba borrar el legado de Ashoka. A simple vista, el panorama parece claro, una contrarreforma religiosa. Pero, un momento, la arqueología nos cuenta una historia completamente distinta. Fue precisamente durante el gobierno de la dinastía Shunga cuando las grandes estupas de Sanchi y Barhut no solo no fueron destruidas, sino que fueron ampliadas y decoradas. A su alrededor se levantaron muros de piedra con tallados increíblemente complejos que representaban escenas de la vida de Buda. Se trata de proyectos masivos y costosos que requerían paz, estabilidad y el apoyo del poder. ¿Cómo es esto posible si la política oficial era la persecución? Sería como construir la catedral más grande del país en pleno auge de las represiones antirreligiosas más feroces. Algo aquí no encaja. O las persecuciones fueron muy exageradas, o el poder del rey no era tan absoluto como se creía. La vida política en el corazón del reino era, en efecto, un auténtico hervidero. La dinastía Shunga se mantuvo en el poder poco más de 1 siglo, 112 años para ser exactos, y terminó de la misma forma en que comenzó, con una traición. Alrededor del año 73 antes de nuestra era, el último rey Shunga fue asesinado por su propio ministro, Vasudeva. Él fundó una nueva dinastía, la Kamba, que apenas duró 45 años antes de ser también derrocada. Los golpes de palacio se convirtieron en la norma. Y aquí es donde se esconde la gran paradoja de aquella época. Mientras las élites se masacraban entre sí en la capital, el país seguía su propio curso. El debilitamiento del poder central, que podría parecer una catástrofe, en realidad les dio libertad a las regiones. Es como si una corporación gigante y monopólica se desmoronara. Para los accionistas es una tragedia, pero para el mercado significa un florecimiento. Cientos de empresas pequeñas y ágiles comienzan a crear, a competir y a innovar. Lo mismo ocurrió aquí. Diversas regiones de la India comenzaron a desarrollar su propio y único estilo artístico, sus propias rutas comerciales y su identidad cultural. La fragmentación política se transformó en una explosión cultural. Mientras dinastías efímeras se sucedían en el corazón del antiguo imperio, en las fronteras del noroeste reaparecieron viejos conocidos. Los descendientes de los guerreros griegos que Alejandro había dejado atrás en el pasado decidieron que había llegado el momento de reclamar las tierras de la India. Han regresado. No como el ejército de Alejandro Magno en busca de la conquista del mundo, sino como sus herederos,
criados en estas mismas tierras, los indo-griegos. Durante 2 siglos enteros forjaron sus reinos en el noroeste de la India, en los territorios que hoy conocemos como el Punjab y Afganistán. Y aquello no fue una simple toma de territorios, fue un diálogo. El ejemplo más claro de esto es el rey Menandro, a quien los indios llamaban Milinda. Este soberano griego, formado en la lógica de Aristóteles, pasa horas en un debate filosófico con el sabio budista Nagasena. No se trata de un enfrentamiento, sino de un duelo de intelectos. Su conversación fue tan trascendental que fue puesta por escrito, convirtiéndose en un texto sagrado del budismo. Las preguntas de Milinda. Un monarca griego cuestionando los misterios del karma y el nirvana. Aquí ya no vemos a un conquistador, vemos a un discípulo. Pero los griegos fueron solo la primera oleada. En aquellos siglos, la frontera del noroeste no se parecía a un muro, sino más bien a una puerta abierta. Tras los griegos llegaron los sacas, tribus nómadas que hoy conocemos como escitas. Ellos desplazaron a los griegos y fundaron sus propios reinos. Después de ellos, llegaron otros. Fue un proceso que se extendió por casi 400 años. Aunque, pensándolo bien, más que un proceso, fue una sucesión incesante de oleadas. Cada una borraba a la anterior, pero dejaba algo propio en la orilla. Los griegos dejaron monedas con retratos realistas de sus gobernantes y dioses griegos en el reverso. Los sacas aportaron elementos de la cultura iraní. Y todo esto se mezclaba, fundiéndose en un mismo crisol. Luego llegaron quienes transformaron esta región. Pasaron de ser la periferia a convertirse en el centro del mundo. Los kushanes. Eran una rama del pueblo nómada Yuezhi, que había sido expulsado de Asia Central. Forjaron un imperio inmenso que se extendía desde el actual Tayikistán hasta la ciudad sagrada de Varanasi, a orillas del Ganges. Y es aquí donde sucede algo trascendental. El imperio Kushan se convirtió en el principal cruce de caminos de las civilizaciones. Fue precisamente a través de su territorio por donde pasaba la gran ruta de la seda, el vínculo entre el Imperio Romano, Persia, la India y China. No eran simplemente una nación, eran un puente. Las caravanas cargadas de seda de China, especias de la India y cristal de Roma, todo aquello fluía por las tierras de los kushanes. Controlaban la arteria principal del comercio mundial de aquella época. El gobernante más célebre del Imperio Kushan, Kanishka I, reinó a principios del siglo II de nuestra era. Parecía encarnar a la perfección el espíritu de su imperio. Fue un gran protector del budismo, y bajo su mando, esta religión inició su expansión por toda Asia. Sin embargo, nunca impuso una sola creencia. Basta con mirar sus monedas. En una cara aparece su retrato. En la otra, podemos encontrar al dios griego Helios, al dios del fuego persa Atar, al dios hindú Shiva o al mismísimo Buda. Era como llevar un panteón universal en el bolsillo de cada comerciante. Kanishka entendía que para gobernar un imperio situado en la encrucijada del mundo, era necesario hablar el lenguaje de todas esas culturas. Y fue en este crisol donde la filosofía griega se encontró con la sabiduría budista y los nómadas de las estepas controlaban el comercio entre Roma y China, donde nació algo completamente inesperado, el arte de Gandhara. Hasta ese momento, existía en el budismo una prohibición tácita. La figura del propio Buda no se representaba. Su presencia se indicaba únicamente a través de símbolos. Una huella, la rueda de la ley, o un espacio vacío bajo el árbol de la iluminación. ¿Cómo representar a alguien que ha alcanzado el nirvana? A un ser que ha trascendido toda forma y todo nombre. Aquello parecía imposible, incluso un sacrilegio. Sin embargo, los maestros griegos que trabajaban para los reyes del Imperio Kushan tenían una visión distinta. Durante siglos, habían esculpido y pintado dioses con la apariencia de seres humanos perfectos. Apolo, Zeus o Afrodita, todos poseían cuerpos, rostros y personalidades definidas. Así que decidieron enfrentarse a un desafío que parecía imposible. Decidieron darle un rostro al Buda. El Buda de Gandhara es una figura con las facciones del dios griego Apolo,
sereno y distante. Viste una toga, al igual que un senador romano o un filósofo griego. Su cabello está peinado con mechones ondulados. Por primera vez en la historia, el iluminado adquiría una forma humana. Así fue como Buda obtuvo un rostro, y ese rostro era griego. Esta imagen, nacida en la frontera de las civilizaciones, se extendió por toda Asia, desde las cuevas de Afganistán hasta los templos de Japón. El choque de pueblos, que suele traer consigo únicamente guerra y destrucción, engendró aquí algo nuevo y hermoso. Mientras en el norte los griegos, escitas y kushanos creaban esta asombrosa fusión de culturas, en el corazón de la India, en la meseta del Deccan, surgía una fuerza distinta. Una dinastía local que construiría un puente, no entre países, sino entre el norte y el sur del propio subcontinente. Los Satavahanas brotaron de esta misma tierra. No llegaron desde el norte ni descendieron de las estepas. Surgieron directamente de la meseta volcánica del Deccan. Y les tocó defenderla. Desde el norte, la presión venía de los descendientes de los conquistadores escitas, los sátrapas occidentales. No era una simple disputa territorial. Era el choque entre dos mundos, la milenaria civilización india frente a una nueva ola de soberanos llegados de las estepas. En medio de este conflicto, los Satavahanas encontraron a su gran héroe. Su nombre era Gautamiputra Satakarni. Él no se limitó a ganar una batalla. Le propinó a los sátrapas una derrota devastadora. Los expulsó de la meseta del Deccan y recuperó el dominio de la costa occidental. En sus inscripciones se hace llamar con orgullo el exterminador de Shakas, Yavanas y Palavas, es decir, de escitas, griegos y partos, y también el restaurador de la gloria del brahmanismo. Fue el defensor del orden local frente a lo extranjero. Y es aquí donde comienza lo más interesante. Un monarca que se describe a sí mismo como el defensor del brahmanismo se convierte en uno de los mayores protectores del budismo. Esperen un momento. Esto no parece encajar. ¿Se es lo uno o lo otro, cierto? Pues resulta que no es así. Gautamiputra y sus sucesores realizaron donaciones masivas para la construcción de monasterios budistas en cuevas. Si hoy visitamos lugares como Nashik, Karle o Valle, podemos ver estas estructuras con nuestros propios ojos. Son templos enteros, tallados directamente en la roca sólida. Y las inscripciones que registran estas ofrendas en los muros fueron dejadas precisamente por ellos. Los reyes, y lo que es más importante, las reinas de la dinastía Satavahana. Las mujeres de la casa real gozaban de un estatus elevado y poseían recursos propios, que utilizaban para apoyar a los monjes. Este era su modelo de gobierno. Consistía en mantener el orden tradicional hindú y al mismo tiempo financiar otras religiones. ¿Por qué? Porque resultaba muy lucrativo. El estado prosperaba gracias al comercio. Por las tierras de los Satavahana pasaban las rutas principales que conectaban el norte con el sur. Sus puertos en la costa occidental recibían barcos del Imperio Romano cargados de vino y oro, y enviaban a cambio especias y telas. Controlar este flujo generaba una riqueza inmensa, y el dinero de los mercaderes, muchos de los cuales eran budistas, terminaba en las arcas del reino. Entrar en conflicto con ellos habría sido sencillamente una locura. Esa riqueza no solo se transformaba en ejércitos, sino también en arte. Fue precisamente bajo el dominio de los Satavahana cuando la escuela de Amaravati floreció en el sureste. Los maestros trabajaban con una piedra caliza que los habitantes locales llamaban mármol de Palnad. Sus relieves no son figuras monumentales y estáticas como las que se encontraban en el norte. En ellos hay movimiento, elegancia, es casi una danza. Decenas de personajes en una sola placa, cada uno con su propia personalidad, narran historias de la vida de Buda. Un arte vibrante, creado gracias a los beneficios del comercio global. El imperio Satavahana perduró por más de 300 años, o mejor dicho, casi 400, si se toma en cuenta a sus primeros gobernantes. Lograron establecer un centro de estabilidad en una época en la que el norte era despedazado por las invasiones. Construyeron un puente entre el norte y el sur,
entre Roma y el Valle del Ganges. Pero hacia finales del siglo II de nuestra era, su poder comenzó a debilitarse. Las guerras y las disputas internas terminaron por agotarlo. Los Satavahana forjaron un imperio poderoso en el centro de la India, pero no fueron más que un puente. ¿Y qué había al otro lado? Aún más al sur, en el extremo mismo del subcontinente, se desarrollaba un mundo totalmente distinto. Un mundo gobernado no por conquistadores, sino por poetas y mercaderes de perlas. Un lugar donde la historia no se escribía en piedra, sino en versos de amor y de guerra. Olviden los edictos grabados en piedra y los ejércitos colosales. En el extremo sur de la India, en la tierra conocida como Tamilakam, la riqueza se medía de una forma muy distinta. Aquí, aproximadamente desde el siglo II antes de nuestra era, floreció una civilización cuya historia conocemos no tanto por decretos reales, sino a través de la poesía. Era el mundo de 3 grandes dinastías, 3 reinos, cada uno con su propio carácter y su tesoro particular. Al oeste, en la costa de lo que hoy es Kerala, gobernaban los reyes de la dinastía Chera. Su fortuna era la pimienta negra. El oro romano fluía como un río hacia su puerto de Musiris, a cambio de pequeños granos secos que, en Europa, valían su peso en ese mismo metal precioso. Al este, en el fértil delta del río Kaveri, dominaban los Chola. Eran ingenieros y navegantes expertos. El legendario rey Karikala construyó una represa inmensa para dominar la fuerza del río y alimentar a su pueblo. Sus barcos no zarpaban hacia el oeste, sino hacia el oriente, con rumbo al sudeste asiático. Y justo en medio, en el corazón del sur, en la ciudad de Madurai, gobernaban los Pandya. Sus tesoros eran las perlas, extraídas de las aguas de la costa, y las palabras. Fueron precisamente los Pandya quienes se convirtieron en los grandes mecenas de la poesía. Organizaban los llamados Sangams, grandes asambleas literarias donde los mejores poetas recitaban sus obras. Según la leyenda, estos encuentros se prolongaron durante miles de años, aunque, por supuesto, eso no es más que un mito. Pero el hecho de que midieran su historia no a través de dinastías de conquistadores, sino por épocas poéticas, lo dice todo. Es precisamente a través de la lírica de la era Sangam que descubrimos cómo vivían estas personas y qué era lo que realmente les importaba. Y resulta que su mundo estaba dividido en 2 mitades. Todo lo relacionado con el mundo interior y personal, el amor, la melancolía, los encuentros secretos o los celos, se conocía como Aham. Son versos que narran cómo un hombre espera a su amada junto al arroyo, o el dolor de una mujer cuando su compañero parte a la guerra. Por otro lado, todo lo que pertenecía al mundo exterior, la guerra, la valentía, la generosidad del rey, la política y el honor, recibía el nombre de Puram. Aquí, los protagonistas luchan en carros de combate, reparten ofrendas y defienden su territorio. El amor y la guerra, lo privado y lo público. Estos eran los 2 ejes sobre los que giraba su universo. No dejaron tras de sí monumentos colosales. Lo que legaron al mundo fueron sus sentimientos, grabados para siempre en hojas de palma. Sin embargo, sería un error pensar que este mundo estaba completamente aislado. Por las mismas rutas marítimas y terrestres donde circulaban la pimienta y las perlas, también viajaban las ideas. Junto a los mercaderes del norte llegaban los brahmanes, trayendo consigo el sánscrito y los rituales védicos. Hasta aquí se desplazaban monjes budistas y jainistas para fundar sus comunidades y monasterios. En las ciudades del sur, era común encontrar personas que adoraban tanto al dios local de la guerra, Murugan, como a Vishnu o a Buda. Esta tierra no era una fortaleza, sino una encrucijada. Absorbía las influencias externas, pero las fundía en un crisol cultural propio y absolutamente único. El sur vivía su propia vida, intensa y casi autosuficiente. Poesía, comercio y filosofía. Allí, todo abundaba. Pero la historia, como un gran río, a veces cambia su curso. Y mientras en el sur se le cantaba al amor y se calculaban las ganancias, lejos, en el norte, en el Valle del Ganges,
Donde alguna vez latió el corazón del Imperio Maurya, una llama comenzaba a encenderse de nuevo. Esta nueva dinastía no solo buscaba conquistar tierras. Su intención era restaurar la idea misma de una gran India, dando inicio a lo que el futuro conocería como su época dorada. 500 años. 5 siglos de fragmentación, pequeños reinos y guerras interminables. El recuerdo del Imperio Maurya se había transformado en una leyenda, en un relato sobre una unidad perdida. Pero a principios del siglo IV, surge una nueva fuerza en el Valle del Ganges, la dinastía Gupta. Su fundador, Chandragupta I, hace algo que nadie se había atrevido a intentar en muchas generaciones. Cerca del año 320, asume el título de Maharajadhiraja. No es simplemente un gran rey, es el rey de reyes. No se trataba de simple arrogancia, era una declaración de intenciones, un anuncio para todo el subcontinente. La era del caos ha terminado. El imperio está de vuelta. Había que respaldar las aspiraciones con el acero. Esta tarea recayó en el hijo de Chandragupta, Samudragupta, quien ascendió al trono hacia el año 335. No era un simple gobernante, era un conquistador hasta la médula. Contamos con un documento asombroso de aquella época, una inscripción en una columna en Allahabad. Fue redactada por el poeta de la corte, Harisena, y no se trata de una simple oda de alabanza. Es un registro detallado, casi contable, de sus victorias. En ella se enumeran los nombres de reyes, tribus y reinos que fueron borrados del mapa o sometidos por la fuerza. 9 gobernantes del norte, para ser exactos, 9 reyes de Aryabharta y otros 12 soberanos del sur. La lista avanza línea tras línea, y casi se puede sentir cómo el espacio se contrae bajo los cascos de los caballos de Samudragupta, mientras aquellas tierras dispersas comienzan a unirse en un solo bloque. Pero conquistar es solo la mitad de la batalla. El verdadero reto es mantener el control. Y en este aspecto, Samudragupta demostró ser un estratega brillante. Su política era tan flexible como la hoja de una espada. En el norte, en el corazón mismo de las tierras de la India, fue implacable. A todos los reyes sometidos de Aryabharta los arrancó de raíz, tal como relata las inscripciones. Sus territorios fueron anexados directamente al imperio, sin concesiones ni autonomía. Un puño de hierro y nada más. Pero con los reinos del sur, su estrategia fue completamente distinta. Avanzó hacia ellos con su ejército, derrotó a sus tropas y capturó a sus gobernantes, pero después decidió liberarlos. Les devolvió sus tronos y sus tierras a cambio de una sola condición. Debían convertirse en sus vasallos, pagar tributos y reconocer su autoridad suprema. Fue una jugada maestra. Samudragupta comprendía que administrar de forma directa territorios tan lejanos agotaría las arcas y al ejército. Para él, no tenía sentido hacerlo. Era mucho más sencillo obtener ingresos constantes y garantías de lealtad sin sacrificar a un solo soldado para mantener el orden. Fuerza y pragmatismo, esa era su filosofía. Y para consolidar su nuevo estatus, llevó a cabo un antiguo ritual védico, el Ashvamedha, o el sacrificio del caballo. Aquel era el máximo símbolo de soberanía, una declaración de que no era simplemente el rey más fuerte, sino el único y verdadero emperador. Pero lo más fascinante sobre Samudragupta no son solo sus victorias. Aún se conservan monedas de oro acuñadas durante su reinado. En algunas, aparece representado como un guerrero imponente con armadura, portando un arco o un hacha de combate. No es de extrañar. Pero en otras, se le ve sentado en un trono elevado, tocando la vina, un instrumento de cuerda. Aquel conquistador, cuyas campañas recorrieron miles de kilómetros y cuyo nombre hacía temblar a los reyes, se muestra ahora como un músico refinado. Esta imagen, guerrero y poeta en una misma persona, se convirtió en la clave para entender toda la era de los Gupta. Samudragupta unificó el norte de la India mediante la espada y la diplomacia. Él forjó un imperio, pero sus sucesores tendrían la tarea de darle un propósito a este imperio, transformándolo en un centro de las ciencias y las artes.
Así comenzó una verdadera Edad de Oro, cuyos logros asombrarían al mundo entero. Y así llegó la Edad de Oro. La promesa forjada por las conquistas de Samudragupta fue cumplida por sus herederos. El reinado de 3 emperadores, Chandragupta II, también conocido como Vikramaditya, su hijo, Kumaragupta I, y su nieto, Skandagupta, se convirtió en la cima, el punto más alto al que ascendió el imperio para contemplar el mundo entero. Las guerras, por supuesto, no cesaron por completo. Chandragupta II terminó lo que sus antepasados no lograron concluir. Aplastó a los sátrapas occidentales. No fue una victoria cualquiera, fue la llave de acceso al mar. Al conquistar Gujarat, el imperio obtuvo acceso a los puertos más prósperos de la costa oeste. A través de ellos, comenzó a fluir un torrente de mercancías y oro proveniente de todo el mundo, desde Roma y Persia hasta África y el sudeste asiático. El imperio no solo se volvió extenso, se volvió legendariamente rico. Aquella estabilidad y prosperidad transformaron la atmósfera misma del país. El monje peregrino chino Faxian, quien pasó años recorriendo la India de los Gupta, dejó crónicas asombrosas. Describe un estado donde reina la paz, donde la gente es próspera y feliz, y las leyes son humanas. Los castigos eran leves y, a menudo, se limitaban a simples multas. Al parecer, la pena de muerte no existía en absoluto. Este es el testimonio de un observador externo que no tenía necesidad alguna de adornar la realidad. El poder estaba tan seguro de sí mismo que no necesitaba intimidar a sus ciudadanos. Y en este ambiente de tranquilidad y abundancia, floreció aquello que no se puede comprar con dinero ni conquistar con la espada: el genio. Bajo el cielo abierto, en una cálida noche del sur, los espectadores contemplaban una historia sobre el amor entre un rey y una ermitaña del bosque. Un relato cargado de ternura, magia y melancolía. Lloraban y reían por igual. El autor de esta obra era Kalidasa. Hoy se le conoce como el Shakespeare de la India, y no es una exageración. Él tomó el sánscrito, una lengua antigua y compleja, propia de los rituales, y logró que sonara como música. Sus poemas y dramas, como la célebre Shakuntala, se convirtieron en el estándar, en clásicos de todos los tiempos. Durante 1000 años, poetas de toda Asia lo tomaron como su gran referente. Y lo mismo estaba ocurriendo con la piedra. Los escultores de Sarnath creaban estatuas de Buda que, incluso hoy, se consideran insuperables. Estas figuras no tienen nada en común con ídolos rígidos o inertes. Sus rostros irradian una paz interior y una serenidad profunda. Los pliegues de piedra en las vestiduras parecen tan finos y traslúcidos que no parecen hechos de arenisca, sino de seda. Por primera vez en la India, comienzan a construirse templos de piedra independientes, en lugar de excavarlos en cuevas, con estructuras complejas y proporciones medidas con precisión. El arte había alcanzado el equilibrio perfecto entre la forma y el contenido. Pero si la literatura y la escultura fueron la flor de esta época, la ciencia fue su eje central de acero. Sobre todo, las matemáticas y la astronomía. Y aquí debemos recordar un nombre: Aryabhata. Este hombre fue un genio de tal magnitud que resulta difícil asimilarlo incluso hoy en día. Vivió en el siglo V de nuestra era. Calculó el valor del número pi con una precisión de 4 decimales. También determinó que la duración del año solar era de 365 días con 358 diezmilésimas de jornada. Para ser más exactos, su cálculo se diferenciaba del moderno por tan solo 3 minutos y 20 segundos. Para el siglo V, sin telescopios ni computadoras, tal nivel de precisión parece simplemente imposible. Pero esto era solo el comienzo. Aryabhata hizo algo por lo que, 1000 años después, en Europa se habría terminado en la hoguera. Él planteó que el movimiento aparente de los astros en el firmamento no se debía a que las estrellas giraran alrededor de la Tierra, sino a que nuestro planeta rotaba sobre su propio eje. En sus escritos decía: al igual que a una persona en un bote en movimiento le parece que los árboles estáticos de la orilla retroceden, para la gente en la Tierra, las estrellas fijas parecen desplazarse hacia el oeste.
Esto ocurrió 1100 años antes de Copérnico, y no se trataba de una herejía perseguida. Era un pensamiento científico de vanguardia que se debatía en las universidades. Esperen, hay algo más. Lo más importante de todo. Aquello sin lo cual no existirían los viajes al espacio, el Internet, ni toda nuestra civilización digital. El cero. Fue precisamente durante la era de los Gupta cuando los matemáticos indios empezaron a usar el concepto del cero, no solo como un vacío, sino como un número real dentro de un sistema de numeración posicional. ¿Qué significa esto? Significa que el valor de una cifra depende del lugar que ocupa. En el número 101, el 1 de la derecha representa un 1, mientras que el 1 de la izquierda representa un 100. Y es el cero en medio el que crea esa diferencia. Parece algo obvio, pero es un invento brillante. Los romanos, con sus números tan pesados y complicados, nunca pudieron imaginar algo así. Los griegos, tampoco. Este sistema, donde con 10 simples signos se puede escribir cualquier cantidad, por enorme que sea, es el gran regalo de la India para la humanidad. El código fuente del universo, escrito en la India durante el siglo V. Toda esta asombrosa vida intelectual y cultural se desarrollaba en un clima de profunda tolerancia. Es cierto que los emperadores Gupta eran hinduistas y protegían el visnuismo y el shivaísmo. Fue precisamente durante su época cuando se pusieron por escrito y se canonizaron las grandes epopeyas, el Majábharata y el Ramayana. Pero, al mismo tiempo, el budismo no solo sobrevivía, florecía. El gran monasterio de Nalanda se estaba transformando en la universidad más importante del mundo antiguo, un centro que atraía a estudiantes y sabios de todos los rincones de Asia. Era una armonía que parecía destinada a durar siempre. El imperio Gupta alcanzó niveles extraordinarios en el arte, la literatura y la ciencia. Parecía que esta era dorada, cimentada en la razón y la belleza, sería eterna. Sin embargo, lejos, en las fronteras del noroeste, en las estepas infinitas de Asia Central, una fuerza nueva y temible comenzaba a concentrar su poder. Eran guerreros que no construían ciudades, no escribían poemas ni calculaban el movimiento de las estrellas. Vivían por y para la guerra. Se los conocía como los hunos. La Edad de Oro no podía durar para siempre. A mediados del siglo V, el golpe llegó desde el noroeste. Los hunos. Más precisamente, una de sus ramas, conocida como los heftalitas o los hunos blancos. No era simplemente un ejército, era una fuerza de la naturaleza. Una marea de nómadas que arrasaba con todo a su paso, desde las fronteras de China hasta Persia. Para el próspero y refinado imperio Gupta, una civilización entregada por completo a las ciencias y las artes, aquello representó un choque existencial. Su mundo, construido sobre el orden y la armonía, se enfrentó al caos absoluto. Las fronteras se desmoronaban, las ciudades ardían. Es en este momento cuando aparece el último héroe del imperio. Su nombre era Skandagupta. Ascendió al trono hacia el año 455, cuando la amenaza ya no estaba a las puertas, sino dentro de casa. Y entonces logró lo que parecía imposible. Detuvo a los hunos. Reunió lo que quedaba de sus ejércitos, volcó todo el oro del tesoro en la batalla y una y otra vez los obligó a retroceder. Gobernó apenas 12 años. Aunque, un momento, no solo gobernó, pasó todo ese tiempo en las murallas, resistiendo un ataque tras otro. Skandagupta salvó al imperio de una destrucción inmediata, pero esa victoria le costó la existencia al imperio mismo. La victoria en la guerra resultó ser más letal que la derrota. El tesoro estaba vacío, el ejército agotado, la economía devastada. Los gobernantes que siguieron ya no eran titanes como Skandagupta, sino sombras pálidas. Y simplemente no tenían dinero. Esto puede comprobarse a través de las monedas. Los dinares de oro de los Gupta, que en su momento fueron el estándar de pureza y peso, comenzaron a perder contenido. El oro en ellos era cada vez menor, mientras que las impurezas aumentaban. Es como si el Banco Central comenzara a imprimir billetes que, con cada día que pasa, valen menos.
una señal clara de que el sistema se estaba muriendo. Cuando el centro se debilitó, las provincias periféricas sintieron la libertad. Los gobernadores provinciales, que antes enviaban puntualmente sus impuestos a la capital, decidieron de pronto que ese dinero les hacía más falta a ellos mismos. Los príncipes locales, que alguna vez juraron lealtad al emperador, empezaron a acuñar su propia moneda y a llamarse a sí mismos maharajas. El imperio comenzó a desmoronarse, no por ataques externos, sino desde adentro, como si fuera una tela vieja. Cada uno tiraba de un retazo para sí mismo. Aquel organismo unido se fragmentaba en decenas de principados independientes y enfrentados entre sí. Para principios del siglo VI, el imperio de los Gupta había desaparecido del mapa de forma definitiva. La gran unidad del norte de la India, que se mantuvo durante casi 200 años, dio paso nuevamente al habitual mosaico de reinos. El ciclo se había cerrado. Pero, ¿acaso era este el final? ¿O simplemente se trataba del tránsito hacia un nuevo capítulo en una historia interminable, donde las grandes ideas sobreviven a los imperios que las crearon? Después de todo, el cero, inventado durante la era de los Gupta, no desapareció. Lo mismo ocurrió con los poemas escritos bajo su reinado. La estructura se derrumbó, pero algo invisible permaneció. Y sucedió una vez más. El mapa de la India, que apenas acababa de unificarse, volvió a romperse en 1000 pedazos. Tras la caída de los Gupta, el subcontinente regresó a su estado habitual, un mosaico de decenas de reinos enfrentados. Era como si la historia estuviera recorriendo el mismo círculo. En el siglo VII, un soberano llamado Harsha hizo un intento desesperado por unificar el norte bajo un solo mando. Y lo logró, al menos por un tiempo. Pero tan pronto como murió, su imperio se desvaneció como la niebla matutina. Mientras tanto, al sur, en la meseta del Deccan, nuevas dinastías ganaban fuerza. Los Chalukya y los Pallava, los futuros centros de poder de la India medieval. Parecía que todo lo que habíamos visto hasta entonces, el ascenso y la caída de los Maurya, el esplendor y el ocaso de los Gupta, no había sido más que el ensayo de una misma obra. Pero aquello era solo una ilusión, porque esta vez, al derrumbarse la estructura política, debajo apareció algo mucho más sólido. Un cimiento invisible que sobrevivió a sus propios constructores. Pensemos en un pequeño gobernante allá por el siglo VIII. Acaba de tomar el poder y necesita organizar la recaudación de impuestos, administrar las provincias y aplicar la justicia. ¿Cómo sabe de qué manera hacerlo? No está inventando un sistema desde cero. Simplemente toma tratados escritos hace cientos o incluso 1000 años. Copia los modelos administrativos que dejaron los Gupta, quienes, a su vez, los heredaron de los Maurya. Construye su pequeño reino siguiendo planos imperiales. Aquí está la respuesta a la pregunta fundamental que nos hacíamos desde el principio. ¿Cómo una civilización, fragmentada constantemente, lograba mantener su integridad? ¿Cuál era ese hilo conductor? La unidad de la India nunca dependió realmente de la presencia de un único emperador. Los imperios eran estructuras temporales. En cambio, la cultura era permanente. Las ideas sobre el deber del gobernante, el concepto del Dharma, el sistema de castas, el sánscrito como lengua de la élite y los avances matemáticos, incluyendo el descubrimiento del cero, se convirtieron en un patrimonio compartido. Se trataba de un código cultural al alcance de cualquiera que llegara al poder. Cada nuevo soberano, ya fuera en el norte o en el sur, construía su estado sobre estos cimientos. De hecho, ni siquiera contemplaba la posibilidad de hacerlo de otra manera. Era algo tan natural como respirar. Esta base cultural no era un bloque de piedra inerte, sino un organismo vivo. Y como tal, también estaba en constante transformación. El budismo, la fe de los grandes emperadores de antaño, comenzó a perder terreno lentamente al verse privado de su apoyo. En cambio, por toda la India florecía el movimiento Bhakti, basado en la idea de una devoción personal y emocional hacia la divinidad. Más que un simple ritual, se trataba de un sentimiento profundo. El hinduismo se volvía más íntimo y accesible para todos.
La civilización no solo buscaba preservarse, también evolucionaba, se adaptaba y exploraba nuevas formas de expresión. Por lo tanto, el fin de la India antigua no representó una ruptura total. No fue un descenso hacia una era de oscuridad. Se asemejó más bien a un cambio de estación. El invierno de un gran imperio se convirtió en la primavera de una decena de nuevos reinos. El legado de los Maurya y los Gupta no se desvaneció entre las ruinas de sus capitales. Al contrario, se fundió con la tierra misma del subcontinente para nutrir las raíces de todo lo que florecería después. La historia política de la India puede compararse con un río que cambia de curso constantemente. A veces, sus aguas se concentran en una corriente única, potente y caudalosa. Estas son las épocas de los grandes imperios. Luego, el cauce se fragmenta en cientos de pequeños brazos y canales, y cada uno sigue su propio camino. Pero el agua que los recorre es siempre la misma. La cultura, la filosofía, las normas sociales y el saber científico. Esa es precisamente el agua. Puede cambiar de forma o de velocidad, pero nunca detiene su marcha. Y ese río sigue fluyendo hasta el día de hoy.